nuestra clase de matemática. El día de hoy vamos a realizar el tema de área de una región. Entonces vamos con la explicación del tema. Bienvenido a la explicación entonces del área de una región. Vamos a comenzar viendo el área del triángulo. Nosotros hemos visto anteriormente, en los anteriores años, que el área de un triángulo va a ser la siguiente fórmula. Base por altura sobre 2. Y esta de acá va a venir a ser la fórmula general para cualquier tipo de triángulo, donde tenemos que hallar cuál es su base y cuál es su altura. Vamos con el primer triángulo modelo, es un simple triángulo. De esta manera vamos a poder hallar la altura. Habíamos dicho en una clase anterior que la altura va a salir de un vértice del triángulo, puede ser este vértice o este, y va a cortar al segmento opuesto, o sea, el de acá, en un ángulo perpendicular, ¿no? O sea que tiene que ser un ángulo recto de 90 grados, ¿ya? De esta manera se va a dar una altura de un triángulo, ¿ok? Entonces, igualmente podemos decir que la altura se ha podido trazar de acá a acá, pero tendría que cortar, en este caso, en 90 grados a todo, en este caso, el segmento que estamos viendo acá, ¿ya? Entonces, de esa manera se va a poder trazar la altura. No solamente acá, también se puede trazar aquí y aquí, ¿ya? Pero en este caso lo tenemos acá. Todo esto de acá va a venir a ser la base, ¿ya? Siempre tenemos que darnos cuenta que al segmento que va a intersectar la altura va a ser la base. Entonces, aquí va a ser base por altura sobre 2. ¿Ok? Seguidamente tenemos el triángulo rectángulo. En el triángulo rectángulo existe una especie de característica muy peculiar, ya que hemos dicho que desde cualquier vértice se puede trazar la altura, ya sea de acá o de acá. Por ejemplo, en este vértice de acá sí se puede, vamos a trazar la altura y va a ser así, ¿verdad? Porque va a cortar al segmento opuesto, bueno, lo va a cortar perpendicularmente, o sea que va a formar un ángulo de 90 grados con el otro segmento, ¿listo? Pero ¿y este de acá? ¿Va a ser así? No, ¿por qué? Porque obligatoriamente tiene que hacer un corte perpendicular, así que no es ahí. ¿En dónde es? Ah, perfecto, ¿verdad? Justamente en el cantito. Por eso es que se le coloca acá el ángulo recto, ¿ya? Entonces, de esta manera es como podemos decir que el lado de un triángulo rectángulo va a ser tanto la base y también va a cumplir el papel de la altura, ¿ya? Cualquiera de los dos va a cumplir el papel de la base y el papel de la altura. Así que simplemente vamos a decir que en un triángulo rectángulo va a ser A por B sobre 2. Pero recuerda que es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo, no hay problema. Simplemente tú tienes que ver cuál es, en este caso, la multiplicación de la base por la altura y dividirlo entre 2, ¿sí? No hay problema si es que acá colocas este primero B o primero A. Total, en este caso, cuando multiplicamos dos números, el orden no va a alterar el producto para nada, ¿ya? Seguidamente vamos con un triángulo, en este caso, obtusángulo. ¿Por qué? Porque acá tenemos un ángulo que va a ser, en este caso, mayor a 90 grados y menor a 180 grados, ¿ya? En este caso va a ser un poco peculiar, ya que la altura se va a trazar de tres formas distintas dependiendo de los vértices, ¿no? Esta es una. Así se va a trazar la altura, ¿ya? Otra forma que se puede trazar la altura es de este vértice de acá, ¿verdad? Pero igualmente no corta en 90 grados, entonces un poquito más acá, no va a cortar en 90 grados, aquí, entonces esto se va a ir al extremo, que se va a prolongar la base del triángulo hasta que este segmento, o sea la altura, corte perpendicularmente, ¿ya? Pero en estos casos, esta sí va a ser su altura, como también en este caso, si es que vamos con este vértice, vemos que no podemos cortar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se va a prolongar este lado de acá y se va a cortar justamente acá,
¿ya? Y acá va a formar un ángulo recto. Entonces, esta también va a ser la altura. Pero como en este caso estamos hablando con este vértice de acá, lo que ocurre es que sí se va a trazar esta altura de esta manera. Pero esta parte de acá no se va a tomar en cuenta, ¿ya? Solamente la base original que era B. Entonces, acá vendría a ser igualmente B por H sobre 2. O sea, va a ser por altura sobre 2, ¿no? En fin y al cabo. Bien, vamos a comenzar entonces con el tema de los ejercicios, ¿ya? Primeramente tenemos aquí el ejercicio sobre un triángulo normal, ¿no? Tenemos que, ¿cuál es la base? La base va a venir siendo esto de acá abajo y la altura va a venir haciendo lo que va a cortar perpendicularmente al otro segmento, ¿no? Recuerda que estamos justamente desde un vértice, así que sí es la altura. Recordemos la fórmula que es base por altura sobre 2. Reemplazamos. Entonces la base es 10 centímetros. Puedes colocarlo con su unidad o si quieres no. Pero en este caso yo no le voy a colocar ya 10 por la altura que es 7 centímetros entre 2. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es 10 por 7? 10 por 7 es 70, ¿verdad? Entre 2, ¿cuánto es? Ah, ya. Mitad, ¿verdad? ¿Cuál es la mitad de 70? 35, ¿verdad? Entonces, porque 2 por 5, 10, llevo 1, 2 por 3, 6, más 1, 7, ¿verdad? Muy bien. Pero 35, ¿qué, profesor? 35 centímetros cuadrados, ¿ya? Recordemos que también los centímetros se van a multiplicar, ¿ya? Es como si multiplicáramos x por x. ¿Cuánto es x por x? Ah, ya, es x al cuadrado, ¿verdad? Igualmente pasa con el centímetro. Centímetro por centímetro va a ser centímetro al cuadrado, ¿ya? Entonces, vamos a recordar también que el área se va a especificar de eso, ¿no? Al final, la unidad va a ser al cuadrado, ¿ya? Al cuadrado. No este número de acá, ¿ya? La unidad, que es centímetros, o metros, o milímetros, o cualquier unidad de longitud, ¿no? Pueden ser metros cuadrados, centímetros cuadrados, milímetros cuadrados, kilómetros cuadrados, etcétera, ¿no? Todo este tipo van a ser áreas, ¿ya? Van a ser áreas al cuadrado. Siempre tienen que tener al cuadrado al final, ¿ya? Seguidamente vamos con el ejercicio 2, que viene a ser un triángulo rectángulo. ¿Dónde está la altura? Entonces acá estaría la altura, ¿verdad? Y la base estaría acá. Profesor, ¿y no puede ser al revés? Bueno, sí, también puede ser al revés porque también es su altura, en este caso del otro. Este puede ser la altura y este puede ser la base, ¿ya? Entonces, no hay problema en estos casos, simplemente hay que multiplicar estos dos de aquí, ¿ya? Entonces, 6 por 8 entre 2. ¿Cuánto es 6 por 8? A ver, vamos a hacerlo con otro color para que se diferencie. A ver, 6 por 8 sobre 2, ¿ya? ¿Cuánto es 6 por 8? 48, ¿verdad? Entre 2, ¿cuánto saldría? Ah, ya, muy bien, 24, ¿no? ¿Pero 24 qué? Ah, ya, mira, tienen su unidad en centímetros. Acuérdate, siempre es importante ver la unidad. Si tienen metros, colocar metros al final. Si tienen centímetros, centímetros al cuadrado. Y listo, ¿ya? Muy bien. Vamos con el tercero. Bien, seguimos con el último problema que está por acá. El detalle aquí es que vemos y observamos que la altura puede ser graficada por acá, ¿listo? Pero también puede ser graficada justamente en este vértice. Pero profesor, usted ha dicho que no se puede hacer así porque tiene que formar un ángulo recto. Muy bien, entonces la única solución es que corte aquí, prolongando el segmento de la base, ya que es 5 centímetros. Entonces, esto de acá vendría a ser la altura del triángulo obtusángulo, ¿ya? Base por altura sobre 2. La base vendría a ser 5 y la altura vendría a ser 8. Entre 2, 5 por 8, 40. Y entre 2 es 20. ¿Pero 20 qué? 20, ya, los dos tienen centímetros. Entonces es centímetros cuadrados. ¿Listo? Bien, eso ha sido todo con respecto al área de una región. Hasta luego.